Plataforma para la defensa de los servicios públicos de Cuenca. Charla Educación. ¿Cómo van a pagar las familias los recortes en educación? ¿Cómo los van a pagar los estudiantes? ¿Cómo los van a pagar los docentes? ¿Cómo va a pagarlo la sociedad en su conjunto? ¿Qué podemos hacer para impedirlo? No es austeridad, es un modelo económico. Las políticas neoliberales pretenden reducir al mínimo la intervención estatal, provocan concentración de riqueza y desigualdad, proponen la privatización de todos los servicios. A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Son recortes del estado de bienestar. En el modelo de la socialdemocracia, el Estado provee servicios o garantías sociales a la totalidad de los habitantes de un país: sanidad, educación, servicios sociales, pensiones. La educación es la base para la igualdad de oportunidades y la promoción social. El plan de recortes incluye 137 millones de euros solo en personal docente, rebaja de hasta un 40% los presupuestos de los centros. Hasta el momento, 1.000 docentes menos en secundaria, 800 en primaria, con 15.000 alumnos o alumnas más que en el curso anterior. Reducen al máximo las becas universitarias. Fin de la gratuidad de los libros de texto y eliminación de las rutas escolares. Asalto planificado a la escuela pública. Más alumnados con menos docentes que tienen que trabajar más horas e impartir materias afines y no afines. Elimina la obligación de invertir el 6% del PIB en educación. Su objetivo a medio plazo, con el progresivo deterioro de la escuela pública, es hacer más atractiva la educación privada concertada. En Madrid, la distribución entre pública y concertada está al 50%. Consecuencia de ello es la aparición de guetos en centros educativos, donde se llegan a dar clases con hasta 20 nacionalidades distintas. Justificación: al borde de la quiebra. Como solución a la crisis solo se plantean efectuar recortes traumáticos, no plantean subir los impuestos a los que más tienen o luchar contra el fraude fiscal. Resulta insultante ver que además se aprueban desgravaciones fiscales para favorecer a la concertada. Trasvase público-privado. Tras defenestrar lo público, se potenciarán los conciertos para garantizar el derecho de los padres a elegir el ideario de sus hijos, cuando lo que realmente quieren es seleccionar a los estudiantes. Pérdidas de puesto de trabajo en educación. Hasta ahora lo aplicado ha sido 1.000 con la ampliación horaria de 18 a 20 horas en secundaria, 300 con el cierre de los CEP y los CRAER, 70 con la supresión de apoyos en el área práctica de FP, 800 con la supresión de los apoyos en infantil, 351 con la supresión de las vacantes en secundaria. Próximamente, ampliación horaria de 23 a 25 horas en primaria, ajuste de las ratios propuesta por el Ministerio de Educación, desmantelamiento de la escuela rural, ampliación horaria de clase directa de los equipos directivos, eliminación de las aulas de adultos. Medidas para el desmantelamiento de la educación. Aplicado. Eliminación de la obligación de invertir el 6% del PIB. Eso en Castilla-La Mancha. Reducción del 21,2% más un posterior de 3.000 millones de euros en educación. Reducción de las becas para la universidad. Subida de tasas, subida de ratios. Difícil acceso a los estudios universitarios por el precio exagerado. Programa de gratuidad de materiales curriculares. El Escuela 2.0 y Educa 3. Desaparición de la red de formación permanente del profesorado, recursos de los CEP y CRAER y eliminación de los 7 días de formación. Aumento de las ratios, 30 en infantil y primaria, 36 en secundaria, 42 ampliables hasta 46 en bachillerato. Aumento de las horas lectivas del profesorado, desaparición del profesorado de apoyo a la educación infantil.
Próximamente, reorganización del transporte y comedores escolares, que endurece las condiciones de los beneficiarios, cierre de escuelas rurales, supresión de modalidades de bachillerato, cierre de ciclos de FP, no implantación de nuevos. Desprestigio continuado de docentes en todo el país. Son culpables de la mala situación de la educación en España, razón por la cual hay que cambiar el sistema de acceso. Calumnias. Solo trabajáis 18 horas, que es una forma velada de llamaros vagos, cuando el informe de la OCDE desvela que España imparte más horas netas de clase que la media de la OCDE y la Unión Europea de los 21. En secundaria obligatoria, por ejemplo, España imparte 693 horas, cuando la media de la OCDE es 656. Sois unos privilegiados. Con la vieja estrategia de criminalizar a la víctima, echan la culpa a los funcionarios como chivo expiatorio, por ser más asequibles que especuladores y banqueros, causantes de la crisis actual. Sois adoctrinadores. Ha sido la excusa utilizada para eliminar al ORCEP y CRAER, así como Educación para la Ciudadanía. Degradación laboral. La situación de los interinos ha pasado a ser un trabajador o trabajadora que forma parte de un mercado paralelo, sometidos al más alto grado de inestabilidad laboral posible, limitación temporal de prestación de servicios y movilidad geográfica permanente. Si estás enfermo, no cobras. Obligación de solicitar la baja por enfermedad desde el primer día. No se van a abonar los 3 primeros días de baja ni el salario completo de los siguientes hasta el día 21. ¿Qué hago con mi vida? Se lo preguntan tanto interinos como licenciados y universitarios que cursan educación relacionada con educación. Reforma del artículo 135 de la Constitución. Estabilidad presupuestada. El Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos en su caso por la Unión Europea para sus Estados miembros. Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las comunidades autónomas en relación con el PIB. En menos de un mes se produjo la reforma exprés. La reforma sorprendió por su urgencia y rapidez, sin tiempo para debates ni informar a la población de sus implicaciones económicas. Consecuencias. Los programas de privatización tienen respaldo constitucional. Se da prioridad absoluta a la deuda y a los intereses bancarios sobre todo, antes que al estado del bienestar. Factores del éxito o del fracaso en educación. Hay numerosos estudios donde la mayoría de las veces se coincide el nivel socioeconómico como factor limitante. A pesar de ello, la patronal proponía la herencia genética como la clave del éxito escolar y, por tanto, justificar que es inútil destinar tantos fondos si ya viene predeterminado. Hay informes que pasan desapercibidos, como el informe de la inclusión social en España. Opina que los maltratados docentes no son culpables del fracaso escolar y concreta los factores que más contribuyen al éxito o fracaso escolar en los siguientes. Formación de los padres. Los estudiantes de 15 años que tienen una madre universitaria obtienen 25 puntos más en el PISA y viceversa. Escolarización temprana. Favorece el desarrollo de habilidades cognitivas. Como no es obligatoria, hay que pagarlo y es el inicio de la situación de desventaja social. Transmisión de aspiraciones educativas y profesionales. Posesión de recursos educativos en casa. Tener una mesa propia para estudiar, sin ruidos, ordenador, internet. Compensación de desigualdades. El informe dice que la familia pesa más que el centro educativo en el éxito escolar del alumnado. Si no se dan esas condiciones, en la escuela pública debería estar como compensación de desigualdades. Con una plantilla dimensionada, algunos centros han estado ofertando para sus alumnos por las tardes espacios físicos adecuados para el estudio, la posibilidad de acceso a Internet y docentes de apoyo de los diferentes ámbitos para resolver las dudas a los estudiantes. Recortes en la pública. La ampliación de las 2 horas más en secundaria ha significado, de hecho, que 1.000 docentes menos en Castilla-La Mancha
y la eliminación de los apoyos extra que se daban a las familias más desfavorecidas y atención a la diversidad. Aportes a la privada, ningún recorte. Además de no reducir los conciertos educativos, que es el dinero público para escuela privada, se han puesto en marcha nuevos centros privados que estaban ya planificados como públicos, ampliando la oferta educativa. Verdadera finalidad. El anhelo neoliberal incluye una población asalariada con contratos precarios y miedo a perder el empleo, una vasta red de autónomos y emprendedores en régimen de autoexplotación, identificados con el libre mercado, los hijos de inmigrantes y clases bajas recogidos en escuelas públicas de pésima calidad para que nunca tengan oportunidad de escapar a su posición social subalterna y las minorías pudientes gobernando para siempre. Estudio ajuste rural de la escuela rural. Localidades con menos de 10 alumnos. Cuando el consejero dice, no es bueno que chicos de diferentes edades vayan juntos a la misma aula, lo que realmente quiere decir es, me voy a cargar las unitarias. Esto se traduce en cerrar 30 colegios rurales en Cuenca. Al estilo 40 principales. Cada año, El Mundo, en el mes de marzo, lanza su ranking de centros privados y concertados. Es difícil diferenciar entre sus 28 páginas la información periodística y la publicidad de los centros propios evaluados. ¿Son criterios objetivos? La educación no es un gasto, es una inversión.